A la hora de realizar actividades sentada en el hogar, lo que debemos de tener en cuenta es estar en una buena postura en la silla, manteniendo la espalda bien pegada al respaldo sin escurrirnos en el asiento. Las caderas y las rodillas deben de estar en ángulo recto y las rodillas preferiblemente un poquito por encima de las caderas. Si no es así, lo que haremos es colocar pues un pequeñito reposapiés, un banquito para compensar y estabilizar la postura. Bien puede ser en actividades de preparación de la comida, como puede ser pues pelar patatas, cortar legumbres, o en actividades de ocio, trabajo, como puede ser a la hora de utilizar un ordenador. Debemos colocarnos en una buena postura y eso implica también estar cerca de la mesa, que nos permita apoyar bien los brazos, y en el caso del ordenador tener la pantalla en una altura media, que nos permita tener estable el cuello sin flexionar demasiado, extender. Tanto en actividades en el ámbito laboral como en casa volvemos a repetir lo mismo de la actividad del vestido. Todos los utensilios que necesitemos, bien sean en el escritorio, bien sean en la cocina, debemos tenerlos a una altura entre el pecho y la cabeza. Todo aquello que esté por encima utilizaremos pues un pequeñito escalón para compensar esa altura, o si tenemos que agacharnos lo haremos con las rodillas flexionadas, manteniendo la espalda recta. Y vamos a evitar torsiones de tronco exageradas, sobre todo cuando implican pues, coger un peso. Por eso para la hora de utilizar el ordenador o trabajar en una mesa utilizaremos mejor pues, una silla giratoria para poder alcanzar mejor pues, lo que necesitemos para realizar la actividad.